Muy bien, seguimos en Monitor Económico por el canal 5 Días. Es momento de ir a nuestra entrevista de esta mañana. Y un tema que hoy lo sacamos ya con un título en nuestra página impresa de 5 Días y que también ya está disponible un artículo mucho más extenso en nuestra web, en 5días.com.py. Tiene que ver con esto de un proyecto de ley para modificar o hacer algunos ajustes a la ley de juegos de azar. Una ley que ya tiene más de 25 años de vigencia, que necesita ser reformada. Hay un negocio de juegos de azar y de entretenimientos que evidentemente ha evolucionado en estos 20 años y que obviamente necesita una revisión. De este tema habíamos hablado algunos meses atrás ya con un especialista y director también de la Asociación Paraguaya de Juegos de Azar, el señor Javier Balbuena, y hoy queremos hablar de nuevo sobre el tema porque ayer se realizó una audiencia pública donde diferentes actores que hacen al negocio estuvieron debatiendo con los legisladores que están detrás de este proyecto de ley y queremos tener un resumen, bueno, un poco de lo que se estuvo conversando en esa audiencia pública. Ya está el director de la asociación con nosotros aquí en el canal 5 Días y le saludo a Javier Balbuena. ¿Cómo estás, director? Buen día. Buen día, Samuel. Muchas gracias de vuelta por el espacio y un saludo a la teleaudiencia que siempre sigue el programa. Bueno, hay un proyecto de ley, lo habíamos conversado nosotros meses atrás, de la necesidad, en ese momento hablábamos de la necesidad de hacer algunos ajustes a la ley que está vigente ya para los juegos de azar hace bastante tiempo, hace más de 2 décadas. Entiendo que se presentó un proyecto que trae unas 4 modificaciones, si mal no recuerdo, pero que hay cuestiones que no están siendo atendidas. Entonces te pediría, si podrías explicarnos un poco qué es lo que en principio se está proponiendo como modificación y qué es lo que se debería también incorporar para que sea una ley que dé mucha más fuerza a la CONAXAR y sea un ajuste realmente integral y que beneficie al negocio. Totalmente. Bueno, ya como habíamos advertido hace bastante tiempo, porque esta discusión tiene ya sus años, en el año 1997 se aprobó la ley que sigue vigente en el Paraguay. Por supuesto, en aquella época ni siquiera teníamos todavía las aplicaciones para jugar por internet, claro. Entonces mucho ha cambiado en la dinámica de los juegos de azar. Lo que no ha cambiado es la estructura del regulador nacional de juegos de azar, que es la CONAXAR. La CONAXAR sigue con las mismas normas, sigue sin tener un presupuesto propio, sigue sin tener una personería jurídica. Es una oficina administrativa del Ministerio de Economía hoy, pero la dinámica exige de que la ley se cambie en su totalidad. O sea, que haya una reforma integral, amplia, técnica de la ley de juegos de azar. Y bueno, en el año 2017, en la época en que fui presidente de la CONAXAR, había presentado yo por medio del Ejecutivo un proyecto de más de 100 artículos, ¿verdad? En donde se incorporaban todas estas cualidades jurídicas, presupuestarias y técnicas que requiere el rubro de los juegos de azar. A veces la gente, Samuel, toma como que, como es juego de azar, tomémoslos así nomás, no le demos tanto interés, pero sin embargo es tan importante porque primero que el origen de los juegos de azar, el por qué el Estado regula los juegos de azar es para obtener recursos para la asistencia social. Sí. Y ahí la gente entenderá, bueno, de dónde vienen los recursos de la DIVEN, de la Dirección de Beneficencia del Paraguay. Y de los juegos de azar. Y originalmente, y en aquella época, 1997, 1999, el 100% de los juegos de azar se destinaba a la DIVEN. Y en aquella época, inclusive, algunos se acordarán que el Estado, a través de la DIVEN, construía los polideportivos que están en algunas ciudades todavía, ¿verdad? Bueno, y eso se fue desmembrando y el presupuesto de la DIVEN se fue achicando por diferentes normas, ¿verdad? Y ahora hay otra vez un proyecto que quiere quitar más recursos de la DIVEN y destinar a otros rubros, ¿verdad? Entonces se saca, se termina el origen del por qué se regulan los juegos de azar, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué hacíamos nosotros con esta ley amplia? Organizábamos el rubro, que se formalice la gente que está trabajando en este rubro, que uno sepa cuáles son las normas tributarias que corresponden al rubro de los juegos de azar y, por supuesto, lo principal es dotarle al Estado, en este caso la CONAXAR, de una estructura presupuestaria para poder tener funcionarios técnicos, para poder contratar más funcionarios. Hoy son menos de 20 funcionarios, Samuel. O sea, es imposible tratar de regular todos los juegos autorizados por el Estado y mucho más imposible es tratar de combatir el juego clandestino, que es un mal que existe en todas las ciudades del Paraguay. Total. Entonces,
para cerrar nomás este capítulo de la necesidad de una ley, no podemos nosotros pretender dotarle al órgano regulador de más infraestructura con la modificación de 4, 5, 6 artículos, ¿verdad? Que en esencia no hacen al mejoramiento del rubro. Si bien es cierto, este proyecto que ayer tuvo su audiencia pública en la Cámara de Diputados modifica unos cuantos artículos de la ley, pero para obtener la desmonopolización de algunos juegos de azar, no de todos finalmente. O sea, pero puntualmente, ¿qué plantea esto para tener una idea? Esto que ayer se tuvo audiencia pública plantea la desmonopolización de algunos juegos de azar, pero no de todos. Justamente fue una de las objeciones que yo puse, porque en algunas ciudades existe el bingo, sí, o el bingo radial, y ahí continúa para una sola empresa, o sea, con exclusividad todavía, ¿verdad? Ahí estaba viendo, justo mencionaste lo del bingo, dice que se había cuestionado que sea un solo bingo radial por municipio, ¿verdad? Exacto. Y en algunos artículos del proyecto de la ley se contradicen con el espíritu en general. El proyecto no habla de casinos que también tienen un déficit en la reglamentación. Se olvidaron de los casinos. O sea, entonces quiere decir que este proyecto, que a lo mejor tuvo buena intención, pero no tuvo el aval técnico del regulador de juegos de azar. O sea, yo tengo entendido que este proyecto de ley no pasó para un dictamen de la CONAXAR, que es el organismo entendido, porque la CONAXAR hubiese dicho, miren, se olvidaron de los casinos, uno. Primero, no se acordaron de la estructura de la CONAXAR. Y es lo lamentable, porque el papel aguanta todo, Samuel. Y en los objetivos que tiene este anteproyecto dice de otorgarle a la CONAXAR mayor infraestructura. Y sin embargo no es eso. Esto es un proyecto empresarial, como digo, que podemos estar a favor o en contra, no hay problema con eso, pero que no le da a la CONAXAR mayores facultades. O sea, le da más trabajo, pero no le da condiciones para realizar ese trabajo. Y otra cuestión, y yo creo que esto sí es muy sensible, y ayer lo manifesté en la audiencia pública con el debido respeto que corresponde, porque cuando uno dice, estoy proponiendo esta ley para que se cumplan los siguientes objetivos, tiene que ser claro, y se tiene que ver si son posibles esos objetivos. Y en uno de los objetivos les decía que era para que los trabajadores, vendedores de juegos de azar, en este caso los quineleros que estaban presentes en la audiencia pública, tengan mayores beneficios en sus respectivos trabajos. Y sin embargo, en ningún artículo del proyecto se habla de ellos, ni se habla de sus beneficios. Ellos, ni sus condiciones laborales. Exacto. Ni tampoco los retornos que tienen por hacer esa intermediación. Exacto. Entonces yo solamente pedí que los proyectistas sean claros al respecto, o sea, cuál es el objetivo de la ley, y aclararle a los quineleros que, si bien es cierto, al haber más empresas, probablemente ellos tendrían la posibilidad de elegir con qué empresa trabajar, pero eso no le garantiza a ellos sus condiciones de trabajo. O sea, ya que estamos en el rubro de la suerte o el azar, la situación de ellos quedaría a la suerte de vuelta. Entonces yo creo que ellos entendieron también esa situación y van a exigir, digamos, una modificación de algún artículo para garantizar ellos sus derechos. De lo contrario, se puede aprobar la ley, claro, pero en un año, en 2 años, o con 3 o 5 concesionarios más en cada juego, van a seguir ellos en la misma condición. A ver, hay algunos temas que también me quedan pendientes. Dice acá, hay un tema de fondo que la CONAXAR, como ente regulador, necesita una personería jurídica, que lo estuviste explicando, para una operatividad suficiente para enfrentar sus desafíos y acabar también con los juegos clandestinos. Sí. ¿De qué manera esa personería jurídica ayudaría a combatir mejor esa cuestión de los juegos que vemos hoy día de forma abierta, sí, en las calles? Muchas veces estos tragamonedas, que incluso van y niños participan. ¿De sí, la personería jurídica, qué le aportaría a la CONAXAR? Fíjate, Samuel, y a la gente que está detrás de cámaras, para entender que la CONAXAR, para demandarle a alguien o para ser demandada, lo realiza a través de la Procuraduría General de la República. O sea, la personería de la CONAXAR está en el Estado mismo, está en el Ministerio de Economía, pero no tiene la posibilidad de gestionarse sola, tiene que gestionarse a través de alguien. Es decir, al no tener personería jurídica, al no tener un presupuesto propio, hasta para hacer fotocopia necesita de otra dependencia superior, en este caso el Ministerio de Economía. El personal técnico que trabaja en la CONAXAR no es personal, digamos, que uno puede ver en el presupuesto general de gasto de la Nación como personal de la CONAXAR, es personal de otra dependencia. Entonces necesitan
esas condiciones, y yo lo puedo decir con certeza porque yo estuve ahí por casi 5 años y sé las precariedades con que se trabaja ahí, y si no se modifica eso, va a seguir así. Y hay una técnica legislativa o una técnica política, digamos, que cuando a un órgano de control no se le dota de condiciones, es porque se quiere un órgano blando, un órgano débil que puede ser utilizado para otros fines. Claro. Entonces yo siempre soy claro con esto, el órgano técnico debe tener infraestructura, debe tener condiciones de capacitar anualmente a sus funcionarios, y si también es un órgano que realiza las tareas de fiscalizaciones, debe tener la infraestructura necesaria. Hoy, si tenemos que realizar, si la CONAXAR tiene que realizar una fiscalización en una ciudad distante de la capital, ¿con qué recursos se iría? Si tiene que hacer una lucha frontal contra los juegos clandestinos, ¿con qué recursos lo haría? Son preguntas que los parlamentarios se deben hacer. No legislar por intereses particulares y no legislar parcialmente. Acá no hay lugar para soluciones parche. Acá el rubro de los juegos de azar, que es un rubro bastante complicado, que lo hablamos ya varias veces, requiere de una solución integral, amplia, total. No estamos para, por más que la palabra sea jugar, claro, por juego, no estamos para jugar con las normas. Y ahí te consulto, a ver, si eventualmente se logra convertir la CONAXAR en una institución autárquica que genere sus propios recursos, porque supongo que de alguna forma también alguna traba ha de pensar los proyectistas o la gente del Ministerio de Economía, bueno, esto me va a demandar de más recursos, que voy a necesitar presupuesto, pero si se generan sus propios recursos, totalmente, puede ser autónomo y puede ayudar a regular mejor a ese negocio. Imagínense que con los recursos que la CONAXAR tiene o recauda por mes, varias instituciones del Estado se sostienen. En este caso, los municipios también. Claro, los municipios reciben ingresos, las gobernaciones, y principalmente creo que hoy entre el 70 y 80% del presupuesto de la DIVEN son de los juegos de azar. O sea, los juegos de azar tienen ingresos, no es que la CONAXAR va a estirar presupuesto de otro lado y hay que sacarle a salud, educación, seguridad. No, los juegos de azar tienen sus ingresos, y de esos mismos ingresos se tiene que ir un porcentaje que, calculado más o menos a la recaudación de hoy, debería ser el 20% para el presupuesto de la CONAXAR. No hay forma de trabajar si no se tiene eso. O sea, se van a hacer, Samuel, algunas soluciones prácticas, se van a generar alguna impronta personal de cada presidente de la CONAXAR. Cuando un presidente de CONAXAR no tiene esa impronta personal, es que ocurre lo que ocurrió en la administración anterior, ¿verdad? Que hasta hoy yo sigo diciendo que lamentablemente tuvimos 5 años de cuarentena en la CONAXAR. Pero cuando un presidente tiene esas ganas de hacer las cosas, puede realizar, pero también tiene sus límites. Claro. Y ahí, en la propuesta que había señalado, en la que considerás, si vamos a hacer una reforma total de la ley de juegos de azar, ¿cuál es la figura que correspondería? ¿Crear como una dirección nacional? Una dirección nacional de juegos de azar. Esa sería. La DINAXAR sería. DINAXAR debería. Dirección Nacional de Juegos de Azar. Y que sea autónomo y autárquico. Autónomo y autárquico. Es lo que corresponde y es lo que ocurre en todo el mundo. O sea, acá nosotros no estamos tampoco descubriendo la pólvora. O sea, claro, este tema, Paraguay inclusive viene como 20 o 25 años atrasado en normas regulatorias. Perú, por ejemplo, ¿verdad? Que hace poco estuve justamente analizando las normas de Perú, fui a visitar algunas empresas de ahí, ¿verdad? Y ellos están avanzadísimos, ellos están 25 años adelantados, ¿verdad? Argentina también, Brasil está un poco atrasado, pero viene desarrollándose con algunas normas. Colombia ni hablar, ¿verdad? Entonces, yo creo nomás que depende de lo que el Estado quiere hacer con los juegos de azar. Quiere que se mantenga de la misma forma, con un 25% de formalidad, exigiéndole cada día más a los concesionarios y olvidándose del juego clandestino. Estamos hablando de 75% de negocios se mueven. Totalmente, porque es mucho lo que hay fuera y no conocemos. O sea, yo te doy un porcentaje más o menos de lo que yo creo que hay. Pero si el Estado no tiene condiciones de controlar, ¿qué es lo que hay en la calle? Claro. Y hay mucho, la gente que está en sus casas puede ver, hay maquinitas en cada esquina, claro, en copetines, farmacia. En el 2020-2021 el rubro entero sufrió una crisis grande cuando la propia CONAXAR autorizó las máquinas de calle. Y todo el rubro se le puso en contra de la CONAXAR hasta tener que dejar sin efecto esa autorización. Pero fue todo un escándalo. Entonces,
La CONACSAR necesita de recursos para que nadie improvise en la gestión. Porque cuando hay funcionarios técnicos capacitados, son los mismos funcionarios que le ponen los límites a las autoridades temporales que van. Entonces también un requisito fundamental, como cualquier órgano técnico, es que sus autoridades no sean designados solo políticamente, sino que sus autoridades sean designados por su idoneidad para el cargo específico que se le nombra. Claro. Porque de lo contrario sería, inicia un gobierno y todo empieza de nuevo. Y con la característica criolla que nosotros tenemos, que todo lo que hizo el anterior está mal, es como un renacer en positivo o negativo de la institución. Ahora, en estas modificaciones que se están planteando, ¿incluyen algo de todo este negocio que se está dando a nivel electrónico, en estas nuevas plataformas de apuestas? ¿Eso está incluido o no está incluido en estas modificaciones? En estas modificaciones chicas que ahora están haciendo, no. Sí, en el proyecto grande, ¿verdad?, de más de 100 artículos, que el propio presidente actual de la CONACSAR dijo que él en los próximos días va a elevar ese proyecto al Poder Ejecutivo. Ahí sí se plantearía. Ahí se plantean todo. Inclusive, si es que estamos hablando del mismo proyecto con el presidente de la CONACSAR, las definiciones de cada juego. Porque hoy el juego online no está definido en la ley actual. Sí. Entonces hay que definirlo de manera adecuada y hasta dónde van las responsabilidades de cada empresa. También, porque hoy, por ejemplo, hoy por hoy están estos juegos electrónicos que ya no se pagan incluso con dinero físico, sino con el dinero electrónico, con Bitcoin. Todo eso que requiere también una actualización porque obviamente ha cambiado la forma en la que se pueden apostar y todo. Totalmente. Eso. Es que el pago en mano existe todavía en algunos juegos de calle, ¿verdad? Como los telebingos, por ejemplo, claro, o la quiniela, ¿verdad? Pero el resto de los juegos requiere ya de una pasarela de pagos, ¿verdad? Y ahí entramos de vuelta, Samuel, en una crisis enorme del rubro, que es una crisis con la que vamos a luchar, contra la que vamos a luchar con lo que resta del año y el año que viene, que es el acceso al sistema financiero. Todavía es un déficit, ¿verdad? Y es un déficit generado por el propio Estado muchas veces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Estado te da una licencia para trabajar en forma legal en un juego que está autorizado en una ley, pero sin embargo el Banco del Estado no te autoriza una cuenta. Entonces, ¿cuál sería la relación? Si estamos hablando del mismo Estado, existe entonces una contradicción tremenda al respecto. Vamos a trabajar, pero la única forma de que la gente entienda que se hable de esto. Si no se habla de esto y si no tenemos una ley en condiciones, vamos a seguir en lo mismo. En lo mismo venimos hace mucho tiempo. Pero yo creo que es hora de hacer un parate con esto, ¿verdad? Dejarnos de generar las soluciones parche y generar una solución definitiva. Y que el Estado tenga sus condiciones para trabajar y que el privado tenga sus condiciones para trabajar. Porque de lo contrario, si analizamos bien la situación, a cualquier empresario le convendría trabajar en negro. ¿Por qué? No va a pagar el IPS, no va a pagar canon, no va a pagar ningún impuesto, todos sus empleados van a estar en negro, entonces mayor rentabilidad, si nadie le va a controlar. Ahora, si el Estado comienza a controlar, va a ser un negocio redondo ser legal. Claro. Entonces, digamos, para que las autoridades entiendan de que si la CONACSAR tiene condiciones, si la CONACSAR tiene una estructura presupuestaria, jurídica para defenderse, va a recaudar más. Entonces, ni se va a sentir ese 20% del presupuesto de la nueva institución, porque se va a generar de los mismos ingresos que genera la recaudación del nuevo ente. Sí. O sea, es sencilla la fórmula. Totalmente. Y además, bueno, a ver, hemos estado en los últimos años con una serie de reformas. Todo el sistema bancario que traía una ley del 96 se cambió, ¿verdad? El Banco Nacional de Fomento cambió su carta orgánica, ahora sé que van a presentar también el sector de los seguros. Es decir, estamos en una ola de reformas o de actualizaciones de muchos reguladores y sería bueno, un poco siguiendo la línea de lo que estamos conversando, que también los juegos de azar tengan esa transformación que se están dando ya en otros segmentos de la economía. Totalmente. La gente a veces no entiende mucho el tema de los juegos de azar, ¿verdad? Y me toca a mí explicar, y no solo en Paraguay, en otros países también, la CONACSAR es como si fuera la CONATEL. La CONATEL es el órgano regulador de las telecomunicaciones. El INCOP para las cooperativas, exacto, el BCP para los bancos. Se requiere de una autoridad regulatoria, de lo contrario, esto es una fiesta, ¿verdad? Exacto. Y a veces es una fiesta para algunos y no para otros, ¿verdad? Porque
la Conaxar, y por supuesto, le exige a sus concesionarios. Le exige, le controla, le exige el pago del canon. No pagas el canon a tiempo, te cobran un interés. Eso está en la ley, ¿verdad? ¿Y los demás? Y los demás que están en la vereda enfrente, o los demás que están al lado, que te ponen una sala al lado, ¿verdad? A mí me da mucha risa a veces cuando algún parlamentario dice, ¿qué máquinas feas hay en los casinos o en las salas de juego? Son máquinas viejas. Y claro, ¿y cómo vamos a tener máquinas nuevas? Las máquinas se producen en el extranjero, se fabrican en el extranjero. Y uno puede comprar la máquina y entra al país, pero esa máquina se paga a cuotas y no podemos hacer pago al extranjero. O sea, las cuentas habilitadas en Paraguay solo son para giro local. Entonces, ¿qué pasa? Las grandes fábricas de máquinas electrónicas, y una máquina de buen porte tiene su precio. Tiene su precio $25.000, $30.000, $50.000, una ruleta $80.000, $120.000, y eso no se paga al contado, se paga en cuota. Y si la empresa que compró no tiene una cuenta corriente hábil como para transferir al extranjero, no hay fábrica que le venda a alguna empresa en el Paraguay. Entonces, bueno, y estamos perdiendo recursos, y el Estado más que nada está perdiendo recursos, Samuel. Porque cada moneda que entra al ilegal es moneda que no va a entrar en el Estado. Totalmente. Como canon. Sí. ¿Hablaste con Carlos Licera para la presentación de ese proyecto de ley que sería como una reforma total del sistema? Sí, no, de hecho venimos hablando con el actual presidente de la CONAXAR ya varias veces. Estuvimos en su posesión de cargo, lo vemos con energía, lo vemos con una actitud positiva, lo vemos con una actitud de escucha más que nada, porque es importante escuchar a todos los sectores del rubro. De ahí él va a tomar sus decisiones institucionales ya como corresponden. Y yo le manifesté justamente estas opiniones mías acerca de este proyecto de ley de 3, 4 artículos, que uno puede estar en contra o a favor de la desmonopolización, pero no es el cambio principal que requiere el rubro. Y él estuvo de acuerdo con eso, claro, porque él está viviendo esa situación ahora. Claro. Y la intención sería entonces presentarlo un proyecto un poco más ampliado. O sea, totalmente. Él manifestó en la audiencia pública que en el transcurso de los próximos días, mediante el Poder Ejecutivo, la CONAXAR va a presentar un proyecto amplio de regulación de los juegos de azar, y lo más probable que tenga como base aquel proyecto que habíamos presentado en el año 2017 y que se modificó un poco en el 2019. Ahora, ¿este proyecto del que estábamos hablando ya tuvo entrada en diputados? No. Todavía no. No. Está como un anteproyecto. Está entonces con un anteproyecto, finalizando él la lectura de ese anteproyecto, y así como lo manifestó él, lo va a presentar a través del Poder Ejecutivo como una iniciativa del Ejecutivo. Sí. Entonces a mí me parece muy bien, yo realmente felicito ese tipo de gestiones, ¿verdad? Porque no hay peor gestión que la que no se hace. Entonces debemos intentar una vez más, y en este caso con todas las fuerzas. Yo creo que las empresas de juego de azar también están de acuerdo con esto, ya varias veces lo conversamos. Hay un consenso generalizado de apoyar este tipo de iniciativas, porque todos son conscientes que necesitan un órgano regulador fuerte. Ya. Totalmente. Y una última, porque recuerdo que te había hecho también esta misma consulta en la entrevista anterior. ¿Ya se manejan que, me habías dicho que en su momento cuando estabas al frente de CONAXAR tenías el dato, pero había una actualización que había que hacer de cuánto en el ámbito legal se mueven los juegos de azar? ¿Ese dato no se tiene todavía, o hay alguna idea de cuánto sería? Sería en el ámbito, digamos, comercial de las empresas privadas, es un monto grande, pero sí lo que yo te podría decir que la CONAXAR más o menos está cobrando entre $2 millones por mes en concepto de canon, ¿verdad? Yo no me preocuparía mucho por estos números, porque yo estoy seguro de que si se aprueba una nueva ley, probablemente ese canon se puede duplicar. ¿Por qué? Porque la CONAXAR va a tener la fortaleza necesaria para erradicar los juegos clandestinos. Entonces, todas las empresas van a tener que pagar canon, y eso se va a duplicar en los primeros años de gestión. O sea, hoy CONAXAR está más o menos en canon 22 millones. Más o menos, moviendo por año. Hay veces más, hay veces menos, ¿verdad? Que depende mucho, porque nosotros habíamos implementado en aquella época el canon porcentual, que es un canon que tiene que ver, que pagan un canon dependiendo de un porcentaje de los ingresos de cada empresa. Entonces va variando, puede ser que en enero le vaya bien a una empresa, en febrero no tanto. Entonces
por eso varía, pero más o menos está en ese promedio. Es interesante y apasionante también este tema, explicar más que nada porque hay mucho por hacer. Cuando viene un extranjero al Paraguay y escucha todo esto, dice que mucho hay por hacer todavía en Paraguay, pero lo tenemos que hacer. Claro. Sentado esperando no va a pasar nada, por eso a pesar de que yo he salido ya hace unos cuantos años de la institución, hoy estoy ya en otra función, sigo apasionado con este tema porque, por varios motivos. Uno, porque el proyecto original, que seguro es el que está estudiando el presidente de la CONAXAR, lo redacté yo de puño y letra en su momento y fue parte de mi tesis doctoral. Entonces, eso es uno de los motivos. Y el otro motivo porque es una necesidad imperante. Claro. No podemos seguir así. Uno trata de ser legal en Paraguay en materia de juegos de azar, pero tenés la contrapartida de gente que inclusive se puede reír de nosotros porque están ganando más plata estando del otro lado. Totalmente. Director, te agradezco mucho tu visita. No, por favor, cuando quieran y un gusto siempre. Muchas gracias. Así estuvo el director entonces de la Asociación de Juegos de Azar, Asociación Paraguaya de Juegos de Azar, la APEC, él es Javier Balbuena, conversando con nosotros sobre esta idea de hacer una modificación integral de todo lo que tiene que ver con la regulación de este negocio. Y con esta nota ponemos punto final a nuestro monitor económico del día de hoy. Les invitamos a que mañana se conecten nuevamente con nosotros a partir de las 10.